Esta historia me sucedió en una casa vacacional, perteneciente a una cadena de hoteles y hospedaje. En general se dedicaba al turismo. Mi servicio se me dio después de haber pasado una tromba, algo que afectó a los edificios y locaciones que estaban cerca del mar. Por el momento esta casa se encontraba sin servicio debido a los daños, pero aún se encontraban cosas de mucho valor adentro, por lo que contrataron una empresa de seguridad para cuidarla, en lo que ésta se empezaba a remodelar. Había unos días en que ni siquiera era posible tener electricidad, por lo que lo hacía más difícil llevar a cabo los rondines y vigilar en un todo. Esas noches solo me acompañaba mi lámpara y una brisa que refrescaba toda la zona, pues era el mes de enero. Esa noche, como otras tantas, no tenía electricidad y pasaban las 2 de la mañana, por lo que empecé a dormitar en mi lugar de vigilancia. O al menos eso era lo que hacía, cuando algo perturbó mi sueño. Fue el canto de una mujer. Creí que se trataba de alguna fiesta, o habían puesto música algunos chicos que habían ido a la playa, ya que eso es muy común. Pero al paso del tiempo, me percaté de que aquella voz era lo único que se escuchaba. No había melodía, tampoco otras voces o gritos. Era como si una mujer estuviera cantando a capela, sola en la noche. Eso fue lo que más me llamó la atención porque se suponía que la marea no había bajado lo suficiente y estábamos en bandera roja. Tomé la decisión de ir a ver quién era la mujer que estaba cantando. Después de todo, se escuchaba cerca, demasiado cerca diría yo. Tomé mi lámpara y al llegar a la parte trasera, la cual tenía una vista hacia la playa, la cual se encontraba a unos escasos metros, empecé a enfocar la luz de mi lámpara para ver si captaba algo. Estuve ahí durante un buen tiempo, en ese sitio en particular, hasta que empecé a escuchar el canto, que iba aumentando de volumen. Era como si esta mujer se estuviera acercando hasta donde yo estaba, y yo sin poder verla. Al contrario de lo que muchos pensarán, no me sentí asustado, ni siquiera me sentía como extrañado, o a lo mejor con algo de incertidumbre. Me sentía como en calma. La voz de esa mujer me tranquilizaba, tanto que incluso empecé a caminar como por la orilla de la playa, alejándome de la casa. El sonido del mar, las olas y esa voz, todo eso era como relajante, hasta que de pronto me llamaron por la radio. Se trataba de mi supervisor. Me estaba llamando ya que la radio traía un localizador que servía con las cámaras de seguridad, y al alejarse tanto de la casa, se había desactivado soltando una alarma. Mi supervisor me preguntó que dónde estaba, que si me había pasado algo o me encontraba bien. En ese momento reaccioné. Ya no me encontraba ni siquiera cerca de la casa. El agua del mar me estaba llegando a las rodillas, sin percatarme, y esto lo aseguro, sin darme cuenta o sentir algo. Me estaba adentrando en el mar cada vez más. Cuando volteé hacia abajo, fue cuando sentí el frío del agua y del aire. Volví inmediatamente a la casa, percatándome también de que la voz de aquella mujer dejó de escucharse abruptamente. Tan pronto me llamaron por la radio, esta desapareció. La calma que sentía en aquel momento genuinamente pasó a convertirse en miedo. Lo que sentí en aquella ocasión fue como si estuviera hipnotizado. De esto no me cabe duda, porque para mi sorpresa, no era el único que había pasado por esto. Al llegar mi supervisor, traté de formular una excusa que más o menos pareciera creíble, pero simplemente fue cuestión de tiempo. A la mañana siguiente, al llegar mi relevo, y sin que yo le dijera nada, me dijo en un tono burlón
que me dejó sin palabras en ese mismo instante. ¿Cómo la pasó anoche? ¿No lo despertaron las sirenas? Yo me le quedé viendo y le pregunté si él las escuchaba. Él me contestó que no, que eso es más común por las noches. Yo, con una voz temblorosa, le tuve que explicar lo que me había pasado la noche anterior, con lujo de detalle. Él solamente me confirmó lo que pensaba y me advirtió que jamás siguiera el canto de las sirenas, que eso era lo último que debía de hacer, que no las buscara, ya que a uno lo pueden adentrar en el agua y terminar ahogándolo. Me explicó que las sirenas no eran seres bondadosos, ni mucho menos buenos, que de hecho, lo único que se les tenía de fama era que ahogaban o perdían a los marineros en las costas, y también en mar abierto con más razón, pero que había tenido suerte, pues algo de lo que se hablaba era que solamente una vez tratan de atraerte al mar para acabar contigo. Si no lo lograban, no lo intentan de nuevo, pues según esto, su canto, o en algunas ocasiones que es su llanto, pues se dice que también usan el llanto para atraerte, ya no tiene el mismo efecto que la primera vez. Esa noche volví con miedo a mi trabajo, pero por suerte, las palabras de mi compañero tuvieron razón. Aquel canto no se escuchó más. Pude seguir vigilando aquel lugar tranquilo, aunque el miedo que sentía jamás se fue del todo. Tuve suerte de que hubiera sonado la radio en aquel momento, porque para ser sincero, no sé qué hubiera pasado si la radio lo hubiera dejado en la caseta. Jamás habrían dado cuenta de que me estaba alejando, y lo más seguro es que no estuviera ni aquí ni ahora contándoles todo esto. Sin lugar a dudas, tuve suerte. O tal vez tengo un ángel cuidándome. Gracias por el espacio para compartir mi experiencia y saludos a toda la comunidad. Esto que les quiero contar me pasó cuando iba en secundaria. De hecho, me pasó en mi primer viaje sola en autobús. Aquel día mis padres llegarían algo tarde, por lo que me quedé platicando con unas amigas en una plaza de mi localidad. Al estar atardeciendo, decidí irme ya a mi casa. Cuando iba de camino, empezó a nublarse, por lo que oscureció más rápido. Decidí cortar camino por el cementerio municipal. Este cementerio se mantenía abierto hasta la noche, y en el centro de este había un camino de cemento el cual atravesaba de extremo a extremo el cementerio. Algunas personas lo usaban y así se ahorraban una vuelta a la manzana en minutos. Yo lo usé como otras tantas veces lo había hecho. Antes acostumbraba ir caminando con mis audífonos escuchando música, y en esa ocasión no fue la excepción. Estaba caminando en mi propio mundo, sin prestar atención a nada más que al frente del camino, y de vez en cuando a mi celular. En determinado momento me di cuenta que en esa ocasión yo era la única que se encontraba transitando por este camino. No me incomodó en lo absoluto, ya que otras veces también lo había hecho. Continué caminando y ya cuando iba a la mitad del camino, me percaté de una presencia. Estoy seguro que muchos de nosotros podemos hacer eso. Sientes cuando alguien va cerca de ti, o cuando sientes la mirada de alguien que te observa. En aquella ocasión yo sentí lo mismo. Para ser más específicos, aquella presencia la percibía detrás de mí. Volteé varias veces, pero no lograba ver nada. Tomé la decisión de bajar el volumen, casi al borde de tenerlo en silencio. Me arrepiento tanto de haber hecho esto, porque en ese momento
Escuché pisadas que venían detrás. Al voltear de nuevo, esta vez más asustada, ya que las pisadas se escuchaban cerca de mí, de nuevo me percaté de que no había nadie. Con el corazón casi saliéndose de mi pecho, tomé la decisión de apresurar el paso, pero como si la mala suerte estuviera de mi lado esa noche, comenzó a llover a cántaros. Una tormenta se acercaba y los truenos estaban empezando a escuchar ya. Debido a esto me resguardé debajo de un árbol, el cual se encontraba a una orilla del camino. Estuve ahí un breve momento, tratando de resguardar las cosas que se podían dañar con la lluvia en mi mochila, cuando en el otro extremo del camino, en donde se podían ver las tumbas, pude ver la silueta de un hombre. Se podía ver que usaba una gabardina y que llevaba puesto un sombrero. Estaba parado bajo la lluvia sin moverse, viéndome directamente. No sé para ustedes, pero eso bastó para que yo optara por comenzar a correr, para salir del cementerio, importándome poco la lluvia en ese momento. Por suerte logré tomar el transporte de manera rápida. Era un autobús que venía totalmente vacío. Era muy extraño ya que prácticamente eran las 7 de la tarde. Se suponía que el autobús debía venir con gente. Más temprano que tarde, las cosas se empeoraron. Cuando me subí, observé claramente que no había nadie, por lo que me cambié de asiento para irme un poco más adelante. Lo que pasó a continuación es algo con lo que tengo pesadillas todavía. Yo estaba tratando de controlarme sentada en mi asiento, cuando en eso, se me ocurre voltear hacia atrás. En ese momento, vi a ese mismo hombre sentado al fondo del camión. De inmediato volteé de nuevo al frente. Me daba terror tan siquiera sostenerle la mirada. Pasaron apenas unos segundos cuando de nuevo, mi terror aumentó. Escuché cómo este hombre se levantaba del asiento, caminaba y se sentaba en un lugar más cercano hacia mí. Casi por instinto me levanté y me fui aún más hacia adelante. Y volví a escuchar lo mismo. Este hombre se levantaba, escuchaba sus pasos y se sentaba de nuevo casi atrás de mí. Me estaba persiguiendo. Desesperada me levanté y fui hasta donde se encontraba el chofer. Me quedé muda por completo, pues al voltear, no había nadie arriba del autobús. Venía totalmente vacío. Se encontraba de la misma manera en como lo había visto cuando había subido. Debido al miedo, pedí mi parada antes de lo que debía, por lo que me tocó caminar un buen trayecto, o mejor dicho, correr, hasta por fin llegar a mi casa. Después de esto, mi madre me tuvo que acompañar y traer de nuevo de la secundaria durante un tiempo. Tenía un pavor enorme al autobús y al cementerio, ya que no podía sacarme de la cabeza a aquel hombre. Muchos dicen que seguramente fue una alma del cementerio que me siguió cuando pasé por este. Tiene mucho sentido al decir verdad. Yo no he vuelto a pasar por ese cementerio, aunque sea para cortar camino. Con el tiempo, pude volver a subirme al transporte público, pero me empiezo a poner muy nerviosa cuando este se va vaciando. Tengo terror de tan solo pensar que tal vez, cuando este se quede vacío, ese hombre vuelva a aparecer. La siguiente historia le sucedió a mi abuelo. Me la contó precisamente en épocas navideñas. Anteriormente, cuando yo tenía como 4 o 5 años, acostumbrábamos a ir al rancho de mis abuelos. Mis padres se conocieron ahí, así que en el pueblo, gran cantidad de sus amistades se encontraban todavía. Cuando ellos salían a saludarlos, por lo regular, yo me quedaba en la casa de mis abuelos. Me gustaba mucho pasar el tiempo con ellos,
jugar en parte de su patio y también estar con los animales. Todo esto comenzó cuando tenía 7 años. Yo me encontraba subiendo uno de los árboles que mi abuelo tenía en los límites de sus tierras, ya que tenía hectáreas de cosechas. Recuerdo que escuché la voz de un niño por debajo de mí. Este niño me preguntó si podía subir conmigo. Para serle sincera, yo me encontraba muy centrada en que quería subir el árbol, por lo que no le presté atención y le dije que sí. Se me hizo raro cuando ya no escuché a este niño. Yo subí y empecé a bajar guayabas de este árbol, para después comérmelas. Pero no volví a escuchar a este niño. Y por más que vi hacia los lados, tampoco pude ver dónde se encontraba. El área era bastante grande y estaba rodeada por una valla que dividía el terreno de mi abuelo. Pensé que tal vez mi abuelo conocía al niño. A lo mejor trabajaba para él, ya que a veces ofrecía trabajos a los niños pequeños de los vecinos. En fin, pasó el tiempo y yo bajé del árbol. Fui con mi abuelo inmediatamente, que se encontraba en el patio. Estaba recibiendo los perritos de una de sus perras que se encontraba embarazada. Debido a la emoción, yo no le comenté nada de lo que había pasado a mi abuelo, sino hasta el día siguiente. Y fue precisamente cuando me vio que iba en dirección a este árbol. Él me gritó y me dijo que volviera de inmediato. Me tomó de los hombros y me dijo que me quedaba estrictamente prohibido acercarme a ese árbol. Yo estaba pequeña en ese momento, por lo que él me respondió que se trataba de que en este habitaban serpientes. De inmediato, a pesar de mi edad, capté que se trataba de un simple pretexto, ya que mi abuelo sabía que le tenía miedo a las serpientes. Además de que el otro día que había subido, sobra decir que no vi ninguna. Puedo decir que me pasé mirando ese árbol un buen rato, y noté que era el que más frutos tenía a comparación de los otros. Incluso tenía muchos en el suelo, que se habían caído de sus ramas. Era más que obvio que mi abuelo no dejaba que nadie se acercara a este. Era como si ese árbol estuviera prohibido. El tiempo pasó, y ese árbol, como de costumbre, todos los años en los que iba, quedaba estrictamente prohibido acercarme. Al pasar los años, no pude contener la curiosidad que sentía de saber que no me dejaban acercarme a este. Incluso ya teniendo 16 años, cuando le pregunté a mi abuelo, le dije que me dijera el motivo, y le platiqué que cuando tenía 7 años había subido y nada malo había pasado, que incluso un chico se me había acercado cuando yo estaba arriba. Cuando le dije esto, él me volteó a ver y me preguntó: ¿viste al chico en el árbol? Me lo preguntó de forma muy seria, por lo que pensé que tal vez lo conocía. Le contesté que verlo o no, que lo había escuchado cuando yo estaba subiendo hacia arriba del árbol, pero cuando lo busqué ya no estaba. Acto seguido, mi abuelo se levantó de su mecedora y me contó la razón de esto. No estaba preparada para saber de su gran temor hacia este árbol. Pero sucede que cuando él era muy joven, de más o menos mi edad en ese entonces, un adolescente, conoció a un niño de algunos 12 años, el cual sufrió una gran pérdida, ya que sus 2 padres habían fallecido. Por ende, el niño al poco tiempo se fue sumergiendo en una depresión, y a pesar de que estaba con más familia, con su tía y sus primos, él no podía superar la partida de sus padres. Mi abuelo comenzó a tratar con este niño, ya que todos en el pueblo trataban de ayudarlo. Con el tiempo, más o menos, mi abuelo y él desarrollaron algún tipo de amistad, ya que a veces los fines de semana jugaban junto con más niños dentro de las hectáreas de la cosecha. Mi abuelo trataba de hacerle plática, pero era casi imposible. El niño cada vez se veía más apagado, sin ganas de hacer nada. Lo que trataban de evitar tristemente sucedió. El niño se quitó la vida,
Pero no lo hice en cualquier lugar. Durante la madrugada entró a la casa de mi abuelo. Supo cómo entrar sin hacer ruido, pues de tantas veces que había ido, los perros y animales ya lo conocían, por lo que ellos tampoco hicieron algún ruido cuando lo vieron entrar. Lo recibieron como si fuera de la familia. Caminó a sus anchas por todo el terreno, en la oscuridad de la noche, hasta llegar hasta aquel árbol que hasta ese momento para mi abuelo había sido un árbol común y corriente. Este niño lo usó para pasar una soga por sus ramas y terminar colgándose de él. Al amanecer mi bisabuela pegó el grito en el cielo al ver el cuerpecito colgando. El niño apenas tenía 14 años para ese entonces. La noticia se corrió por todo el pueblo. En el funeral de este niño asistieron casi todos. Esa misma tarde, mi abuelo, teniendo 14 años, vivió una experiencia que lo dejaría traumado de por vida y con un profundo temor hacia este árbol. Esa tarde él se encontraba solo, ya que sus padres estaban en el funeral. Él decidió regresar, ya que solo estaba a un par de calles de su casa. Al llegar cerró con seguro la puerta, y antes de entrar al baño que se encontraba por fuera de su casa, era un baño de madera de esos de antes, vio hacia el patio. En los pueblos, la luz de la luna basta para iluminar las cosechas. Mi abuelo cometió el error de ver directo hacia el árbol donde este joven se había colgado. Lo que vio lo dejó totalmente petrificado. Era el niño. El mismo niño ahora se encontraba de frente a él, mirándolo fijamente desde el árbol. Mi abuelo corrió a la habitación de sus padres y cuenta que se quedó ahí hasta que ellos llegaron. Dice que fue un tiempo el cual se le pasó muy lento. Lo único que podía hacer era fijarse de vez en cuando por la ventana, pero al hacerlo, siempre veía al niño en la misma posición, observándolo a la distancia, como si supiera que mi abuelo se encontraba escondido, manteniendo su mirada fijamente en aquella ventana. La pesadilla, para su suerte, terminó cuando sus padres llegaron, pero las apariciones no terminaron. Mi abuelo tenía la costumbre de ir al baño una vez por la noche, por eso de la 1 o 2 de la mañana, y para él esto era algo normal, pero esto se empezó a tornar en un martirio cuando empezó a darse cuenta que cada vez que salía, aquel niño seguía prevaleciendo enfrente de ese árbol, observándolo desde que salía y entraba al baño hasta que regresaba. No pudo soportar esto mucho tiempo, así que se las ideó para ya no salir al baño, además de también intentar tumbarlo. No le importaba que su madre se enojara. Cualquier castigo que le pusieran era mejor que seguir soportando aquel espíritu que lo acosaba noche tras noche. Pero su miedo creció al darse cuenta que no podía tumbar el árbol. Fue con hacha en mano, y por más que lo intentó, no lo logró, ni siquiera agrietarlo, mucho menos ponerlo flojo. Su última opción que le quedaba era ir con su madre y suplicarle que hiciera algo. Lo hicieron de acuerdo a lo que él pedía. Su madre habló con un padre de la iglesia para que rociara agua bendita alrededor de ese árbol. Si bien por precaución mi abuelo no volvió a salir de noche al baño, porque no quería encontrarse con él de nuevo, tomó la decisión de alejarse de ese árbol, incluso cuando se casó y continuó en esa casa por herencia de sus padres. Le dio por tumbar ese árbol, pero pensó que tal vez, si lo tumbaba, haría que algo malo despertara. Tal vez el árbol contenía ese espíritu, o al menos es lo que él cree.
pues mientras esté ahí, aquel niño no se mueve, simplemente observa. Lo ha llegado a ver otras veces, aunque no de manera diaria, y estas apariciones se intensifican en tiempo de lluvia. La razón, francamente, no la sabe, pero ha aprendido a vivir con esto. Incluso cuando mi abuelo lo ve, me dijo que no sentía miedo ni se inmutaba. Pero eso sí, está estrictamente prohibido acercarse a este. Después de que acabara de contarme la historia, recordé lo que había vivido aquel día cuando era niña. El niño que me había hablado era el mismo que mi abuelo veía. Creí en su historia, y ahora que han pasado 10 años de esto, mi abuelo ya no está con nosotros. El árbol sigue ahí, pero casualmente está intacto. Es como si en este no pasara el tiempo, como si de alguna manera algo lo preservara. No sé cuánto tiempo dure ese árbol, ni quién lo va a tumbar. Solo sé que seguiré el consejo de mi abuelo y no me acercaré a este. Espero les haya gustado mi historia. Esta historia comienza cuando me encontraba trabajando en un servicio de mecánica automotriz, que también contaba con un servicio de grúa. A la semana yo me turnaba junto con otro compañero para estar al pendiente del servicio de grúas las 24 horas. El día viernes era uno de los tantos días en los que me tocaba estar al pendiente. Recuerdo que esa noche estaba pasando con total normalidad, cuando de pronto alguien tocó a la puerta del establecimiento. Yo me encontraba dentro de la cabina, por lo que tuve que salir a abrirla. Cabe decir que los golpes que le daban a esta puerta eran muy tenues y muy débiles. Casi eran imperceptibles, incluso en el silencio de la noche. Al acercarme y quitar los candados, me percaté de que se trataba de un niño, no mayor a unos 10 años. Este niño se encontraba muy bien vestido, por lo que no podía ser de la calle. Quiero recalcar que eran las 2 de la mañana, por lo que se me hizo extraño verlo solo afuera del negocio. Al salir le pregunté qué estaba haciendo en ese lugar y dónde se encontraban sus padres más que nada. Él me dijo que no sabía. Me dijo que había salido caminando de su casa y había llegado hasta ese lugar. La verdad, se notaba muy confundido, así que lo dejé pasar para llamar por teléfono. Recuerdo perfectamente que lo dejé en la cabina, y yo salí a un extremo de la puerta, que era donde se encontraba el teléfono de monedas. En aquella noche, para mi mala suerte, no contaba con saldo. Llamé a mi jefe y le conté la situación que tenía. Al volver con el niño, listo con un plan para poder ayudarlo lo más rápido posible, me di con la sorpresa de que este niño ya no se encontraba. Estaba seguro de que no había salido, ya que el teléfono que usé para hablar prácticamente se encontraba de frente a la cabina, y yo la observé en todo momento. En ningún instante aquel niño había salido de esta. Asustado y también desconcertado, empecé a buscarlo por los alrededores. Investigué toda el área del taller, pero no logré encontrarlo. Esto me produjo cierto estrés, ya que no me sentía del todo bien sabiendo que ese niño andaba perdido por ahí, en las calles y sobre todo solo. Creo que mi cerebro aún no se daba cuenta de que había varias incongruencias en esto. La primera fue que al entrar yo había vuelto a encadenar la puerta de la entrada. La otra puerta, la trasera, estaba prácticamente igual con candados, por lo que no había forma de que ese niño se hubiera ido. Pero no volvió a aparecer por lo que restaba de mi turno. Esa misma noche, y aquí viene lo extraño, es que de la nada
Lo último que recuerdo es estarlo buscando, y después el claxon de uno de los autos me despertó. Ya era por la mañana, y estaban muy desesperados en que abriera la puerta. Mi compañero ya me estaba esperando desde el otro lado. Me había quedado dormido como nunca. Según él me dijo, me estaba gritando y tocando la puerta, pero no abría. Esto no era propio de mí. Jamás me había quedado dormido. Obviamente mi jefe simplemente me hizo un pequeño llamado de atención, ya que era mi primera vez que me pasaba esto. Y me dijo que si me quería dormir, que lo hiciera en horas muertas, no en la mañana al entregar el turno. Entre la plática que teníamos, yo le pregunté sobre cómo íbamos a reaccionar sobre el niño que había entrado la otra noche, ya que esto se lo había mencionado por teléfono a él. Mi jefe me volteó y me miró extraño. Después me dijo que no sabía de qué estaba hablando, que a él en ningún momento de la noche anterior le había llamado, que no sabía de ningún niño. En este punto, empecé a creer que todo había sido un sueño, que tal vez había soñado ese niño y lo estaba confundiendo con la realidad que tenía ahora. Sería la primera vez que me pasaba esto. Aquel sueño había sido muy real, aunque debido a esto, empecé a tener problemas en los próximos 3 días, ya que me empezó a pasar seguido, de que veía a este niño andar por el taller, lo perseguía pero jamás lo alcanzaba. No sé si todo esto era un sueño porque, de igual manera, cuando veía a aquel muchacho, de la nada me quedaba dormido. Por suerte, todo esto terminó, pero no de la mejor manera. Una noche de nuevo de un viernes, exactamente a las 2 de la mañana, fui a atender un choque que había sucedido cerca del taller. Fui inmediatamente en camino por la carretera de noche. Al llegar para remolcar los autos, sin querer tuve que ver las víctimas fatídicas de aquel choque. Se trataba de una familia, 2 padres y un niño, el cual era el mismo niño que había estado viendo los últimos días en el taller mecánico. Ahora estaba tirado en el asfalto sin vida. Incluso traía puesta la misma ropa con la que lo veía en las noches. Después de esto, ya no lo volví a ver caminando en el taller, y el sueño pesado que había tenido en esos mismos días se me quitó por completo. Volví a estar despierto casi toda la noche, como era mi rutina normal antes de que empezara a pasarme todo esto. No sé qué fue lo que viví realmente, ya que no pudo haber sido un fantasma lo que veía, ya que prácticamente ese niño estaba vivo cuando lo veía en el taller. Lo único que me dicen es que tal vez fue un sueño premonitorio, un don que poseen unas pocas personas, que para bien o para mal, es como un aviso de quien está en peligro de perder la vida. Esto solamente me ha pasado una vez, y espero que no suceda una próxima. Hola, me llamo Alondra y soy de Colombia. Quiero contar una experiencia que me sucedió el año pasado. Verán, yo me dediqué durante un tiempo a la lectura de cartas. Me iba regularmente bien, hasta que logré encontrar trabajo en una agencia de autos, en la cual la paga era muy buena a decir verdad, por lo que decidí dedicarme de tiempo completo a ese nuevo trabajo. Al conocer a mis nuevos compañeros y empezar a desarrollar cierta confianza, conocí a uno que me dijo que tenía algunos problemas tanto familiares como en su vida amorosa. Mantendré su nombre en anonimato ya que fue lo único que me pidió. Él me dijo que se había enterado que yo antes leía las cartas y me preguntó si le podía hacer una lectura, ya que le interesaba saber si es que tenía algo o le habían hecho algún mal, ya que según él explica,
se había estado sintiendo cada vez más decaído desde un tiempo para acá. Yo le dije que no tenía ningún problema y que la sesión la podíamos hacer en mi departamento, ya que había quedado con más personas para hacer una pequeña reunión y podíamos llevar a cabo la sesión lo más tranquila posible. Llegó el día y él y yo nos encerramos en mi habitación para tener un poco más de privacidad, debido a la música y a las voces de la sala. A todo esto a nosotros se nos sumó otra compañera de trabajo que quería estar presente, y después empecé a leerle las cartas. Según lo que veía es que sí, tenía algo encima de él, que no lo dejaba tranquilo. Algo lo estaba acorralando en varios ámbitos de su vida, pero sin embargo, no podía ver quién era la persona que lo estaba trabajando, pero sí podía observar un gran peligro. Sin duda alguna, algo lo venía persiguiendo. Pero lo que me causaba más conflicto, y después empezó a dar paso hacia el miedo, es que mis manos, mis dedos, se entumecieron. La siguiente carta que tenía por sacar, ya no pude tirarla. Era como si mis huesos hubieran quedado rígidos como una estatua. Yo volteé a ver a mis dos amigos y les dije que algo había salido mal, que mis manos no me respondían. Total que se hizo el alboroto. Varios me ayudaron a de nuevo recobrar mi movilidad, que volvió mágicamente cuando movieron mis manos y las cartas cayeron al piso. Solamente de esa manera, soltando todas las cartas hacia el suelo, fue que pude mover de nuevo mis articulaciones. Traté de que esto no se tensara más y les dije que era algo normal en mí, que tenía ese problema de niña y que a veces sin explicación me pasaba. Solamente eran mentiras. Al terminar la reunión a horas de la madrugada y todos ya se estaban retirando, yo tomé a mi compañero del brazo y le dije que buscara ayuda, ya que las cartas me revelaban que algo lo estaba acosando y que si no hacía nada al respecto, esto podía empeorar. Él me miró a los ojos y me preguntó que si lo que había pasado con mis manos era producto de la lectura de cartas que le estaba haciendo. Yo lo miré fijamente y le dije que no, más que nada para no preocuparlo, pero creo que esto no sirvió de nada, porque me lanzó una mirada, de esas miradas que uno lanza cuando sabes que la otra persona te está mintiendo, y después, sin decir más, cerró la puerta y se marchó. Todo esto pudo quedar ahí, pero tuve que meter mis narices en donde no me llamaban. Traté de tomar las cartas y averiguar qué clase de presencias echaba mi compañero. Caminé hasta mi habitación y las cartas aún se encontraban en el suelo. Después de lo que me había pasado, no había tenido ni siquiera el valor de levantarlas. Pero en ese momento lo hice. Me subí a mi cama y, como si se tratara de una película de terror, empezó a llover muy fuerte y a los pocos minutos vinieron los truenos. Traté de no ser muy susceptible al miedo que sentía. Retomé la calma y empecé a tirar las cartas, pero de nuevo tuve el presentimiento de que mis manos se iban a congelar. Sentía un escalofrío recorrer mis palmas, por lo que de inmediato solté las cartas. Con temor simplemente las tumbé fuera de mi cama hacia el piso, sacudiéndolas e intentando no verlas. Sabía que aquello no quería que lo viera. Las dejé en el piso y fui a la cocina para tomar un vaso de agua. Cuando me encontraba en la cocina, de frente a esta quedó un pequeño sillón, el cual ya es algo viejo. Cada vez que alguien se sentaba ahí, rechinaba, producto del desgaste de los resortes. En esa ocasión todo estaba en silencio, cuando de pronto empecé a escuchar un rechinido que provenía del sillón. Era el mismo sonido que hacía cuando alguien se sentaba encima de él. Puse el vaso en mi barra y fui directo a mi habitación. No apagué las luces ni siquiera del miedo. Al entrar cerré la puerta y al voltear de nuevo hacia mi cama, noté inmediatamente que algo no se encontraba como lo dejé. Las cartas que había dejado en el piso
y que estoy muy segura. No levanté ya que en ese momento tenía terror de tan siquiera tocarlas. Ahora todas las cartas se encontraban ordenadas y apiladas encima de mi cama, como si de algún modo este ente estuviera retándome a que sacara otra carta. Para este punto, yo me encontraba casi temblando y con mi sábana quité las cartas tirándolas. De nuevo estas quedaron regadas por el piso. Subí a mi cama y traté de dormir, pero tampoco pude hacer eso aquella noche. Cuando apagué la luz y la luz de la luna iluminó mi cuarto por unos cuantos segundos, pude ver a alguien sentado en la orilla de mi cama. Rápidamente encendí la luz y por este mismo motivo tuve que dormir con la luz encendida toda la noche. Al paso del tiempo, me terminé quedando dormida inevitablemente. Todo volvió a la normalidad la mañana siguiente, al menos para mí. Siento que lo que pasó esa noche fue más bien un aviso, una advertencia, de que no siguiera tratando de meterme en donde no me llaman. Por suerte y para no dejarlos con la duda, mi compañero sí consiguió reponerse, pero tuvo que acudir con personas expertas para que le quitaran aquel mal. Y en efecto, este estaba hecho por una bruja. A veces hay trabajos muy poderosos hechos por brujas, que incluso mantienen a raya a otros que intentan ayudar, como yo traté de hacerlo esa noche. Invocan poderosas entidades que te pueden hacer daño si te interpones en su camino. Lo que les voy a contar fue una vivencia de mi padrastro. Él casi toda su vida fue camionero, y en uno de sus viajes a Jalisco fue que tuvo esta experiencia. Él, como otras veces, acostumbraba a que cuando cayera la noche, se detenía en ciertos puntos para cenar rápidamente. Un café con pan dulce y la comida que le hacía mi madre. Durante unos 15 minutos él se detenía mientras escuchaba la radio. En ese entonces él escuchaba un programa de horror, en el cual las personas llamaban y contaban experiencias paranormales. Él dice que se encontraba de lo más tranquilo cuando de pronto empezó a escuchar un ruido arriba del camión. Eran lo más parecido a pisadas. Bajó el volumen de la radio y comenzó a prestarle más atención. Él cuenta que se quedó sentado escuchando cerca de algunos 10 minutos y notó que los pasos iban de un lado al otro y se detenían en cada extremo para después repetir el movimiento. Mi padrastro pensó que se trataba de un animal, aunque el peso que hacía crujir la lámina era demasiado como para que fuera un ave. Optó simplemente por encender el camión y moverlo un poco, para ver si de esa manera aquel animal se iba de encima del camión. Unos metros más adelante mi padrastro de nuevo se detuvo para terminar rápidamente de comer, pero tan solo pasaron unos breves instantes, cuando de nueva cuenta empezó a escuchar aquellos sonidos que provenían de arriba. Esta vez decidió bajarse del camión con lámpara en mano para alusar la parte de arriba, pero no logró ver nada. Incluso él dice que se subió unos escalones y luego su asiento para lograr ver el techo, pero de igual manera no había rastro de ningún animal. Lo curioso de esto es que hasta hace unos instantes el ruido se escuchaba y tan pronto él subió, había cesado, y en esos escasos segundos no vio ni escuchó nada que bajara del camión. Lo que sea que haya sido, se tuvo que haber movido de una manera muy rápida. Mi padrastro de nuevo se metió en su camión y comenzó a manejar. No acabó ni siquiera de cenar, ya que esto que había experimentado le estaba dando un cierto miedo.
cuando encendió la radio otra vez para distraerse un poco, aquel ruido empezó de nuevo, ahora con el camión en movimiento. Mi padrastro cuenta que los pasos se escuchaban de la misma manera, con total tranquilidad, como si la velocidad o el viento que azotaba no fuera un impedimento, debido al miedo que ahora lo había invadido por completo. Él empezó a acelerar, pero esto no hizo otra cosa sino empeorar la situación, ya que los pasos empezaron también a aumentar, no tan solo en la cantidad, sino con la fuerza en la que empujaban el techo, e incluso la lámina sonaba como si se estuviera abollando. Mi padrastro continuó acelerando hasta llegar a una gasolinera. Finalmente se detuvo y bajó totalmente pálido del camión. Los chicos que trabajaban en esta le preguntaron si se sentía bien, ya que su aspecto era muy alarmante. Era como si estuviera a punto de darle un ataque. Mi padrastro se calmó y continuó con su viaje minutos después. Sus compañeros, también al igual que él, camioneros que llevaban décadas trabajando, le dijeron que aquello se podría tratar de dos cosas, o bien una bruja o un nahual. Por esa ruta se ven con más regularidad, que a veces hacen este tipo de cosas. Otras veces y peor si se parecen enfrente del camino o a un costado, más en concreto los nahuales, sobre todo por las formas que toman. Son muy sorprendentes y difíciles de ver. Lo único que se puede hacer o se debe hacer en esos casos es seguir de frente, no prestarle atención. Aun así el conductor estuviera muriéndose de miedo, pues pueden ocasionar accidentes. Tarde o temprano se terminan yendo. Estoy seguro que mi padrastro ha vivido más experiencias como esta, pero sin embargo, se ha mantenido al margen y no nos ha dicho nada después de esto, ya que a decir verdad nos preocupábamos mucho cada vez que salía en sus viajes, por lo que dejó de contarnos sus vivencias para que nosotros ya no estuviéramos al pendiente. Ahora yo soy el que está recién trabajando de camionero, y hasta la fecha no me ha pasado nada, aunque siempre estoy preparado para esa posibilidad. Espero que sigan las buenas historias, y gracias por compartir mi experiencia. Esta historia me pasó precisamente en el día de Halloween. Recuerdo que tenía 16 años y unos amigos y yo teníamos pensado ir a una fiesta de disfraces por la tarde-noche. Ese día eran las 6 de la tarde y nos estábamos alistando en mi casa. Recuerdo que íbamos caracterizados de monstruos clásicos, de los 50, ya saben, de vampiro, de Frankenstein y una momia. Según esto, teníamos planeado salir de mi casa para llegar a la fiesta más tardar a las 7, pero uno de mis amigos tuvo un problema con el disfraz que llevaba. Ahora no recuerdo muy bien qué era, pero tuvimos que ir a la casa de uno de sus primos, por algo que le faltaba a su traje. Decidimos que yo lo acompañaría, mientras que los demás se adelantaban hacia la fiesta. La casa a la que íbamos a ir estaba algo retirada, y la verdad no nos podíamos dar el lujo de pagar pasaje, pues traíamos el dinero contado, y además íbamos a estar batallando más adelante en la noche si gastábamos más de lo que teníamos pensado. Pero recordamos en ese momento que cuando éramos niños íbamos mucho a esa casa. Recordábamos que su tío nos llevaba por las vías del tren por las mañanas del fin de semana. Así que tomamos la decisión de irnos por aquellas vías, para que de esa manera acortáramos camino y más tiempo. Eran alrededor de las 7 de la noche, y el sol ya se había ocultado por completo.
Por esa época del año es muy común. Así que mi amigo y yo continuamos caminando con la luz de nuestros celulares. Debo decir que estas vías se encontraban en medio de dos autopistas y conectaban una colonia con otra. Así que a ambos lados solo había vegetación y árboles. Para ser sincero, ambos teníamos miedo. Todo el panorama era oscuridad salvo unas luces que se veían a lo lejos, provenientes de la autopista. Era algo aterrador, pero a la vez también emocionante. Y por estar en Halloween, esto aún se ponía mejor. Por el camino estábamos contando historias de terror, cuando de pronto pudimos ver algo a lo lejos, sobre los árboles. 3 puntos de luz que resaltaban de entre el monte. Al principio pensamos que se trataban de unas lámparas, algunas que habrían instalado por alguna obra, pero a la vez que nos íbamos acercando, pudimos ver que esas luces no eran lámparas, eran bolas de fuego que se mantenían en el aire y que se movían girando en círculos. Nosotros dos nos quedamos viendo esas bolas de fuego, indecisos sobre si continuar con el camino, ya que las vías del tren se podría apreciar que daba una vuelta y seguía recta, en dirección hacia donde esas bolas de fuego se encontraban flotando. Lo más seguro es que éstas estarían arriba de las vías más adelante. Mi amigo me tomó del brazo y me dijo: «Hay que volver, ¿no las estás viendo?». Yo para ese entonces no sabía mucho sobre el mito de las brujas, así que no sabía qué era lo que estaba presenciando. Solo sentía curiosidad. Yo le pregunté por qué era lo que tenían de malo aquellas bolas de fuego. Él me respondió exaltado: «¿Que acaso no las estás viendo? Son brujas. Hay que irnos de aquí». Cuando él dijo brujas, las bolas de fuego se detuvieron. Es como si hubieran escuchado a mi amigo, aunque estuviéramos a una muy larga distancia. De inmediato ambos tuvimos un mal presentimiento. Mi amigo gritó: «¡Ya nos vieron!», y empezó a gritar que empezáramos a correr. Yo le seguí el paso sin ver hacia atrás. Los dos estábamos corriendo lo más fuerte que podíamos. Cuando estábamos en plena carrera, con el corazón latiendo a 1000 por segundo, debido al miedo que teníamos, pudimos escuchar más pisadas que venían atrás de nosotros, y varias risas de mujeres, carcajadas mejor dicho. Nos venían persiguiendo. Mi amigo me decía una y otra vez que corriera más rápido, que no volteara hacia atrás. Yo lo hacía. Estoy más que seguro que en toda mi vida he corrido más rápido que en esa noche. Pero empezaba a sentir arañazos. Unas manos con unas uñas largas me intentaba agarrar por mi camisa a mis espaldas. Sentía que estaban demasiado cerca. Creo que mi amigo también la sintió, porque él se desvió de las vías y corrió en dirección hacia un costado, internándose entre el monte y los árboles. Y por más que le gritaba que no hiciera eso, él decía una y otra vez que lo estaban agarrando, que lo iban a atrapar. Yo estaba tentado a hacer lo mismo, pero decidí quedarme en las vías y seguir corriendo. Después de un tiempo corriendo ya no las escuchaba, pero aún así no aflojé el paso. Yo estaba decidido a seguir corriendo hasta llegar a la entrada de la colonia, que era por donde pasaban las vías, y así lo hice. Llegué a mi casa y le conté a mi hermano mayor todo lo que había ocurrido. Él acababa de llegar de trabajar y traía su camioneta, por lo que después de contarle esto, salimos en ella a buscar a mi amigo. Pero no tuvimos que buscar demasiado, ya que lo encontramos a medio camino. Iba sucio y mojado, pero al igual que yo, con una cara de terror y pálido. Al subirlo me contó que él había continuado corriendo entre el monte y que se había caído en un pequeño río, pero que se paró de inmediato y siguió corriendo hasta salir a la autopista.
Hoy en día recordamos ese acontecimiento, y más cuando estamos en Halloween. Ha quedado como una historia para contar en la ocasión, e incluso ya hasta hacemos bromas de ello. Pero ambos estamos más que seguros que no queremos pasar por una experiencia semejante. Esta historia me fue contada por mi abuelo cuando yo era pequeño. Mi abuelo siempre me decía cuando iba a su casa que me alejara del porche trasero de esta. La casa de mi abuelo en realidad era pequeña. Tenía una cierta dimensión por delante de ella, en donde yo jugaba para pasar el rato. Mi abuelo en ese tiempo ya era viudo y a veces se encontraba solo en esa casa, por lo que no tenía problema en ir de vez en cuando para hacerle un poco de compañía. Los días viernes incluso me quedaba hasta en la noche, y después mi madre pasaba por mí por eso de las 9. Una de esas tantas noches, recuerdo que estaba molestando bastante a mi abuelo, con que me dijera por qué no me dejaba ir a la parte trasera de su patio, cuando se escondió el sol, y ambos nos encontrábamos sentados en el patio comiendo. Me dijo el porqué de esto. Él me explicó que cuando mi abuela y él recién se habían mudado, empezaron a chapolear y construir en el terreno. Mi abuela tenía gallinas, las cuales situó en el patio trasero una vez que todo el patio estuvo listo. Sin embargo, la misma noche en la que ambos durmieron en ese terreno, que aún no estaba terminado del todo, escucharon por la madrugada una voz que venía precisamente de aquel patio. Ambos se levantaron y fueron a ver, más que nada porque pensaron que les estaban robando los animales, que en ese entonces se daba bastante, al aluzar con la lámpara hacia las gallinas, y mi abuelo puesto con machete en mano. No era posible ver nada, pero sí escuchaban el susurro de alguien que se encontraba cerca, como si éste estuviera ocultándose. Mi abuelo empezó a buscar por los árboles, y él dice que se encontró con un perro de color negro. Era un perro común y corriente sin raza. Salió de entre los arbustos que se encontraban detrás de las gallinas, para después pasar por enfrente tranquilamente de mi abuelo, y después salir del patio. Mis abuelos obviamente pusieron primero la lógica antes que nada. Ellos pensaron en ese momento que en realidad se trataba de que un hombre había entrado en compañía de su perro, y que éste se había ido sin que se diera cuenta. Por lo que debido a esto, parte de la noche, mi abuelo se la pasó haciendo guardia, y de nuevo esos susurros se hicieron presentes. Él tenía puesta la mirada en ambos extremos de la barda, que era el lugar por donde podían entrar. No se explicaba cómo era posible que alguien ya se encontrara de nuevo adentro, esta vez sin despertar a mi abuela. Él tomó la linterna y empezó a buscar. Los murmullos se empezaron a oír cada vez más cerca, cuando de pronto lo que vio fue de nuevo a este perro. Y en palabras mismas de mi abuelo se los explico. Él dice que este perro se encontraba sentado en una de las sillas de madera que había en el patio, pero no de una forma normal. Estaba sentado como lo haría un humano. Incluso su pata derecha la tenía recargada en una de las jaulas de las gallinas, como si de forma muy sarcástica estuviera esperando a mi abuelo. Al verlo, obviamente, él quedó sin palabras. El can mantuvo esa posición unos breves instantes antes de bajar nuevamente de la silla. En ese momento, mi abuelo preparó el machete, y este perro simplemente caminó y saltó la barda. No estaba huyendo de él, sino que simplemente como que a este animal le daba igual la presencia de mi abuelo. Al día siguiente,
Mi abuelo se tenía que marchar a la capital debido a un trabajo que tenía pendiente. Iba a ir a la Ciudad de México, por lo que le dijo a mi abuela que en ese preciso momento se encontraba embarazada, que cuando cayera la noche no saliera del cuarto. No importaba si escuchara murmullos u otro ruido, que se quedara en el cuarto, que no saliera para nada. Él no le contó nada acerca de este perro, pero pedía con todas sus fuerzas que lo que pasó aquella noche no se repitiera con ella. Pasaron 2 días, y cuando finalmente se pudieron comunicar, de entre todo lo que hablaron, mi abuela le contó que por las noches alguien venía, pues escuchaba cómo le pedían comida por el patio. Era la voz como de un viejo, el cual le decía una y otra vez: Laura, dame de comer que tengo hambre. Mi abuela le dijo que por más que se fijó por la ventana, no logró ver a nadie. No había ningún hombre y ni una sola silueta. En aquellos años en ese ejido aún no se contaba con la luz eléctrica, por lo que era más difícil ver en la oscuridad. Debido a esto, mi abuela había acudido con algunos vecinos, que iban a estar al pendiente por cualquier cosa, pero tampoco veía nada. Era como si esta persona estuviera oculta entre los arbustos, lejos de la vista por completo, en el patio trasero. Antes de llegar, mi abuelo pasó a la catedral para traer algo de agua bendita. Su plan era rociar esta por todo el patio, pues sabía muy bien desde que vio aquel perro que esto no se trataba de un hombre queriendo entrar. Había un mal en ese terreno, un mal con el que tenían que lidiar, pues era evidente que no se iba a marchar. Al llegar mi abuelo, le confesó a mi abuela lo que había visto, y en un principio, él pensó que se trataba de un nahual. Roció el agua bendita enseguida cuando llegó, y al pasar las horas, cayó de nuevo la noche. Pasó el tiempo y ya al estar en la madrugada, mi abuelo fue despertado de nuevo, pero en esta ocasión, lo que vería enseguida sería una sombra reposada sobre el vidrio de la ventana. Era la cabeza de un perro. Se podía ver claramente su hocico y sus orejas observando hacia adentro. De un sobresalto, mi abuelo se levantó de la cama y fue directamente hacia afuera. Lo que vio fue al perro andar en 2 patas. Caminaba como un humano, con total normalidad. Iba en dirección hacia los arbustos, probablemente para esconderse de nuevo, mientras seguía diciendo el nombre de mi abuela. Repetía Laura una y otra vez. Mi abuelo en ese momento, más movido por el enojo que por el miedo, tomó su machete y justo en el arbusto donde este perro se escondió, comenzó a darle con fuerza sin descanso. Él estaba preparado para escuchar el chillar de un perro, o tal vez que lo atacara por la desesperación. Pero no. Ese perro se había ido. Había desaparecido sin más. Mi abuelo esa misma noche empezó a hacer oración y nuevamente roció el agua bendita en ese mismo momento. Noches después continuó haciendo lo mismo, y las apariciones de este extraño perro que caminaba a 2 patas fueron bajando hasta el grado de que por fin una noche dejaron de escuchar su voz. Cabe decir que mi abuelo salió otras veces a enfrentarlo, pero siempre desaparecía tan pronto se le perdía de vista. Era como si éste se disipara en el aire. Pasaron los años con total tranquilidad, se podría decir, y mi abuela dio a luz a su primer hijo, que se trataba de mi tío. Cuando mi tío cumplió los 6 años, de nuevo pasó algo extraño, que a mi abuelo le dio la intuición de que aquel mal no se había ido del todo.
sino que reposaba como escondido, esperando a que alguien se acercara. Si bien, como les comento, las apariciones de este extraño animal cesaron, mi abuelo no dejaba que nadie se acercara hasta la esquina del arbusto, donde éste siempre, en la mayoría de veces, se escondía y desaparecía a la vez. Mi tío, en aquella ocasión por un descuido, se acercó hasta ese arbusto, a esa parte de la casa. Mi tío de la nada comenzó a llorar de repente, por lo que fueron rápido en su auxilio. Al llegar, le vieron el brazo sangrando. Al revisarlo, se dieron con la sorpresa de que había marcas de colmillos en este. Al preguntarle a mi tío qué había sucedido, él, muy apenas con sus palabras de niño, le explicó a mis abuelos que escuchó que alguien le hablaba desde aquel arbusto. Conforme se acercaba más, esta voz adquiría más fuerza, pero sintió muy fuerte la mordida de un animal. Al checar bien su brazo, no cabía la duda. Era la mordida de un perro. Mi abuelo no sabía qué hacer, pues cada vez que trataba de hacerle frente a este animal desaparecía, por lo que de nueva cuenta comenzó a rociar agua bendita y a hacer oración. Y a partir de ese momento, quedó estrictamente prohibido el patio trasero, a menos que tuviera que ser necesario ir ahí. Mi abuelo jamás permitía que nadie se acercara. Ese perro jamás ha vuelto a aparecerse, ni tampoco a tener otra víctima. Pero eso sí, mi abuelo hasta el día de hoy continúa rociando agua bendita en toda la casa. Y justo como él me ha dicho varias veces, a pesar de haber pasado los años, mientras él viva, el patio trasero está estrictamente prohibido. Gracias por escuchar mi historia.